Buenos días, jóvenes. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema que corresponde a las estimaciones de medias. Este es el inicio de la última unidad que tenemos aquí en esta asignatura, y es importante que conozcan las características que tiene cada una para poder aplicar las distribuciones de probabilidad que son correctas. Voy a compartir el documento. Entonces ya ese documento ya lo tienen ustedes, ya lo debieron haber descargado, por tanto algo debieron haber adelantado en la lectura de ese tema. Bien, entonces la idea de las estimaciones es calcular un valor específico de un parámetro poblacional. En estadística descriptiva se hablaba de que existían estimadores y parámetros. Los estimadores o estadísticos se calculan para las muestras, mientras que los parámetros son poblacionales. Pero como no todo el tiempo se puede trabajar con datos de toda una población, entonces se hacen estimaciones en una muestra. Esas estimaciones sirven para inferir acerca de toda la población. Tenemos dos tipos de estimaciones. Una estimación del tipo puntual, que en todo caso las estimaciones puntuales son todas las que hemos desarrollado en las unidades anteriores. El calcular una media muestral, el calcular una varianza muestral, la mediana, probabilidades, etcétera, todas son estimaciones puntuales. Por tanto, esta primera parte ya hemos hablado al respecto. Luego nosotros vamos a trabajar con intervalos, estimaciones por intervalos. En eso básicamente nos vamos a enfocar. ¿Qué es una estimación por intervalo? Es construir un intervalo a partir de dos valores, dos límites, un límite inferior y un límite superior, que básicamente debe contener el parámetro que se está buscando. Entonces nosotros vamos a jugar con la probabilidad de que ese intervalo contenga el parámetro en estudio. El parámetro puede ser, ya les mencionaba, por ejemplo, la media, la varianza, proporciones que son las mismas probabilidades, etc. Entonces, esa probabilidad debe ser una fracción o un valor mínimo que es igual a 1 menos alfa. Es decir, que sea igual a cualquier valor positivo. Ese valor de alfa va a oscilar entre 0 y 1. Entonces se tiene una probabilidad igual a 1 menos alfa de seleccionar una muestra aleatoria que produzca un intervalo que contenga el parámetro poblacional. El intervalo que se obtiene a partir de la muestra seleccionada se denomina entonces intervalo de confianza. De aquí en adelante solo le vamos a llamar intervalos de confianza. Del 1 menos alfa por ciento. A este 1 menos alfa se le llama coeficiente de confianza y los límites se denominan límites de confianza. A alfa se le llama nivel de significancia. Entonces, las veces que yo me vaya a referir a un intervalo, voy a hablar de intervalo de confianza. Las veces que yo hable de la probabilidad del intervalo, me voy a referir a un coeficiente de confianza, que el coeficiente de confianza es complementario con el nivel de significancia. Entonces se pueden dar cualquiera de los dos resultados, cualquiera de los dos valores, tanto el coeficiente de confianza como el nivel de significancia. Vamos a ver cómo construimos un intervalo de confianza para la media. Esto es importante. En cada una de las partes que vayamos desarrollando, nos vamos a ver si la varianza es conocida o desconocida. ¿A qué nos referimos con que la varianza sea conocida o desconocida? Nos referimos a la varianza poblacional. Normalmente se tienen varianzas de la muestra, pero a veces se da de hecho una varianza poblacional. Entonces tenemos, si X es la media de una muestra aleatoria de tamaño n de una población con varianza conocida, se nos deberían de dar de antemano este valor de la varianza poblacional. El intervalo de confianza
Para mu en este caso necesitamos la media muestral, un valor de la distribución normal, la desviación estándar de la población y el tamaño de la muestra para que quede correctamente el intervalo. Aquí le hace falta un término que es el 1 menos alfa, 1 menos alfa por ciento, o sea, el coeficiente de confianza que se necesita. Entonces, este valor les decía que es el valor de la distribución normal a la derecha del cual se tiene un área de alfa medios. Dado que es un intervalo, necesitamos dos valores, un límite inferior y un límite superior. Entonces, el área bajo la curva alfa se divide entre 2. Veamos el ejemplo. Se calcula que la media de los promedios de los puntos de calidad de una muestra aleatoria de 36 alumnos universitarios de último año es 2.6. Este es el valor promedio. Encuentra un intervalo de confianza del 95% y del 99% para la media del total de alumnos del último año, asumiendo que la desviación estándar de la población es de 0.3. Entonces nos piden construir dos intervalos, uno con un coeficiente de confianza del 95% y otro con un coeficiente de confianza del 99%. Y ya nos dan la desviación estándar poblacional. Aquí nos pueden dar la varianza poblacional, entonces toca sacar la raíz cuadrada y eso ya lo saben ustedes. Para ambos intervalos de confianza se identifica que n vale 36 y se va a hacer una estimación con respecto a toda la población. El valor promedio es 2.6. Entonces, con el coeficiente de confianza del inciso A, 95%, entonces lo que nosotros buscamos, tenemos el nivel de significancia es el complemento de esto, es decir, 5%. Con cualquiera de los dos se busca el valor en la tabla. Nos vamos a ir a la tabla adjunta, la tabla normal ustedes ya la tienen, entonces la pueden identificar ahí. Y yo voy a buscar el valor 0.025. Alfa medios es 0.025. Y aquí lo tengo. Entonces, la forma de construir el valor de z es al contrario que en las probabilidades normales. Es aquí hacia la izquierda tengo el menos 1.9 y hacia arriba el 0.06. Juntando los dos valores, yo lo que hago es un valor de menos 1.96. Ese valor es negativo, pero básicamente como estoy construyendo un intervalo de confianza, lo sustituya negativo o positivo, siempre me va a cambiar el signo. Entonces, en la fórmula bien lo podemos dejar positivo. Ya se sabe que aquí se va a restar al lado izquierdo y al lado derecho se suma. Entonces, el valor que encontramos, 1.96, pues lo sustituimos, el valor de la media menos el valor de la distribución normal, la desviación estándar, entre el tamaño de la muestra, raíz cuadrada. Significa que aquí queda la media muestral, la media poblacional, entre 2.5 y 2.7. El valor calculado era solo de la muestra, mientras que aquí ya estamos refiriendo a toda la población. En el inciso B, para el caso de un coeficiente de confianza del 99%, lo que va a variar es el valor de z. Tengo aquí el nivel de significancia solo 0.01 y buscamos el valor de z. Entonces, necesito 0.01 entre 2, 0.005. Entonces 0.005, me voy directamente a la tabla, 0.005. ¿Qué pasa? Ese valor no lo tengo exactamente. O tomamos el valor más cercano, pero que no se sobrepase, que en este caso sería el 0.049, o bien podríamos interpolar. Sumamos estos dos y los promediamos. Entonces, ¿pero qué voy a promediar? Voy a promediar el menos 2.58 y el menos 2.57. Al promediar esos dos, menos 2.58 y menos 2.57, el resultado que nos queda
es el que estamos sustituyendo aquí. 2.575 el promedio. De igual manera, tenemos aquí la media muestral 2.6, el valor de la distribución normal, la desviación estándar entre la raíz de n. Con ese resultado nos queda el intervalo de 2.47 a 2.73. ¿Qué es lo que ocurre? Observemos los dos intervalos, cómo quedaron. 2.5 a 2.7 y 2.47 a 2.93. ¿Qué significa esto? Que en la medida que se incrementa, que aumenta el coeficiente de confianza, también se amplía el intervalo. Este era del 95% y este otro es del 99%. Si yo disminuyo ese coeficiente de confianza, si lo bajara al 90%, evidentemente se va a estrechar el intervalo. Tenemos este teorema. Si se utiliza x barra, la media, como una estimación de mu, entonces nosotros podríamos calcular el tamaño de la muestra que necesitáramos, siempre y cuando no sobrepasemos un margen de error. Veamos el ejemplo. ¿Qué tan grande se requiere que sea la muestra del ejemplo 1 si se desea una confianza del 95% de que la estimación de la media difiera de esta por menos del 5%? Que quede claro, este 5% es el valor de E de esta fórmula. No tiene nada que ver con el valor de alfa. Puede coincidir, pero no son los mismos. El valor de alfa lo voy a sacar a partir del coeficiente de confianza, pero aquí me están dando un margen de error que dice que las estimaciones poblacionales no se alejen de un 5%. Entonces, el coeficiente de confianza, el 95%. El valor de Z, el mismo que teníamos antes, 1,96. Pero ahora el margen de error es de el 5%. Con una desviación estándar de 0.3, sustituimos para calcular cuántos datos tendríamos que recopilar. Y aquí dice 138.3. Pero como se refiere a estudiantes universitarios de último año, entonces tienen que ser 138 estudiantes. Si ese punto decimal sobrepasara el 5, entonces ya podríamos hablar de 139. Pero aquí son 138 estudiantes. El ejemplo anterior trabajó con 36, pero para que el valor exacto del parámetro no se aleje en un 5%, tendríamos que haber tomado una muestra de 138 estudiantes. Bien, ahora vamos a construir el intervalo de confianza, pero cuando la varianza poblacional es desconocida. ¿Qué significa que la varianza poblacional sea desconocida? Bueno, que no tenemos el dato previamente. Podemos conocer la varianza muestral, pero no la poblacional. En el ejemplo anterior, sí ya nos daban la varianza poblacional por estudios previos que se habían hecho. En este caso, cuando la varianza es desconocida, fíjense que la estructura del intervalo es similar, solo que ahora, en lugar de utilizar la distribución normal, vamos a utilizar la distribución t-student con alfa medios y con n-1 grados de libertad. Ahora, hay una cosa que se aclara. Si la varianza es desconocida, pero aún así el tamaño de la muestra es mayor que 30, entonces bien podemos utilizar la distribución normal, pero también trabajando con la desviación estándar muestral. Repito, si la varianza poblacional se desconoce, trabajamos con la distribución t-student, pero si la muestra sobrepasa los 30 datos, bien podemos utilizar la distribución normal. El ejemplo. Los contenidos de 7 recipientes similares de ácido sulfúrico con 9.8, 10.2, etcétera, litros, que encuentre un intervalo de confianza del 95% para la media de todos los recipientes, suponiendo una distribución aproximadamente normal. Entonces lo que hacemos es, ¿cuántos datos hay aquí? 2, 4, 6, 7 datos. Entonces calculamos el valor promedio, ya todos ustedes lo saben hacer,
El valor promedio son 10 litros en los recipientes, con una desviación estándar de 0.283. Fíjense en el encabezado del problema, no nos dan la varianza poblacional ni la desviación estándar poblacional. Como desconocemos el dato, lo calculamos a partir de la muestra. Por tanto, se dice que la varianza es desconocida. Aunque la muestral la tengo, pero la que desconozco es la varianza poblacional. Entonces, si el coeficiente de confianza es del 95%, el nivel de significancia es el 5%. Repito, es el complemento del coeficiente. Con cualquiera de los dos casos yo puedo buscar el valor de la distribución t-student, que en este caso tendría 6 grados de libertad. Recuerden, V es n-1. Si n son 7, menos 1, estamos hablando de 6 grados de libertad. Vamos a irnos a la tabla que está aquí adjunta. Ustedes la deben de tener, pueden buscarla entre sus documentos. Entonces, tengo aquí la distribución t-student. Busco el alfa medio 0.025. ¿Cuántos grados de libertad? Con 6 grados de libertad. La intersección de ellos dos me da el valor de la distribución t-student, 2.447. Nos devolvemos al ejemplo. 2.447 es el valor que tengo de la distribución t-student. Por tanto, sustituyo la media menos el valor de la distribución. Es muy similar al de la intervalo anterior. Tengo un intervalo, un límite, perdón, en el que se resta y uno en el cual se suma. Sustituimos los resultados y dice que los recipientes van a tener en promedio entre 9.74 litros y 10.26 litros. El promedio es 10 litros, por tanto, ese valor promedio debe estar contenido dentro del intervalo que estamos construyendo. Ahora tenemos un intervalo de confianza para la diferencia de medias. O sea, aquí esto sirve para comparar dos muestras. En este caso podemos ver primeramente cuando las varianzas poblacionales son conocidas. Entonces ahora vamos a trabajar con una media de la primera muestra y la media de la segunda muestra, que tienen ambas tamaños distintos. Pueden ser iguales, pero normalmente se trabajan con muestras distintas. Y las varianzas poblacionales se conocen. Entonces, cuando se conocen las varianzas poblacionales, utilizamos la distribución t-student. Vean la fórmula, simplemente vamos a ir sustituyendo los valores y buscando en la distribución normal. Se aplica una prueba estandarizada de matemática 3 a 50 alumnos a 50 alumnas y 75 alumnos del RUPAP. Las alumnas obtienen una calificación promedio de 76 y los alumnos de 82. Construir un intervalo de confianza del 96% para la diferencia entre las notas promedio, donde μ1 representa a los alumnos y μ2 a las alumnas que pudieron realizar esta prueba. Supongamos que las desviaciones estándar poblacionales son 6 y 8. Nos hablan de desviaciones estándar poblacionales, pero si nos hablan de que ya las desviaciones estándar son o que las varianzas son, aunque omita la palabra poblacional, ya nos las están dando conocidas. Entonces vamos a utilizar cuando la varianza es conocida. En el caso del coeficiente de confianza del 96%, el valor de la distribución normal es el 2.05. Ustedes lo pueden verificar posteriormente. Y aquí hice por separado la resta de las medias de ambos grupos de estudiantes. Los alumnos tienen 82, las alumnas 76. La diferencia es 6. Es decir, esta es la diferencia entre las notas promedio por las muestras. Sustituimos los resultados. Esta es la desviación estándar, por eso va elevada al cuadrado. La desviación estándar de las alumnas también elevada al cuadrado. Quiere decir de que las diferencias entre las notas va a oscilar entre 3.43 y 8.57 puntos.
entre los dos grupos de estudiantes. Vamos ahora con la diferencia de medias con varianzas desconocidas pero iguales. Hay que asumir que la varianza poblacional son iguales. Tenemos dos muestras de tamaños N1 y N2, entonces un intervalo de confianza. Dado que las varianzas poblacionales se desconocen, utilizamos la distribución T-Student. Pero ahora, al ser desconocidas pero iguales, yo voy a buscar una desviación estándar común para ambas poblaciones. Común, ese es el valor S sub P. ¿Cómo voy a obtener ese valor S sub P? A partir de esta fórmula. Esta es, digamos, la varianza conjunta. La varianza conjunta. Lo que voy a sustituir es S sub P, simplemente le extraigo la raíz cuadrada a todo este valor. Eso involucra las varianzas muestrales de cada una. Y el valor de la distribución T-Student, como ya lo mencionamos. El ejemplo. Se desarrolló un estudio para medir el grado de contaminación que tienen las aguas de un río que atraviesan cierta ciudad. Para este estudio se seleccionaron dos estaciones independientes de muestras de agua, una localizada río abajo y la otra río arriba. Para 12 muestras recogidas mensualmente en la estación río abajo, el índice de contaminación tuvo un valor promedio, que no estás hablando de aquí, de la media de la primera muestra, y una desviación estándar de 0.771. Esta desviación estándar es de la muestra, mientras que en 10 muestras recogidas mensualmente en la estación río arriba, el valor índice promedio fue de 2.04. Esta es la media de la segunda muestra, y la desviación estándar también de la segunda muestra. Construye un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las medias poblacionales de las dos estaciones, asumiendo que las poblaciones de las dos estaciones están distribuidas aproximadamente normal con varianzas iguales. ¿Por qué la lógica nos dice por qué las varianzas son iguales si son dos estaciones? Porque es el mismo río. Posiblemente la variabilidad río arriba y río abajo en la contaminación sean las mismas, hablando del mismo río. Entonces aquí tenemos los datos X sub 1, S sub 1, X sub 2, S sub 2. Entonces hay que buscar una varianza común. Sustituyendo los datos nos da 0.417, pero en la fórmula necesito la desviación estándar, extraemos la raíz cuadrada. Con un nivel de significancia del 10%, que esto nos lo da el coeficiente de confianza, y 20 grados de libertad, buscamos la distribución T-Student, que es en este caso 1.725. Sustituimos y la diferencia en los niveles de contaminación de las dos estaciones va a oscilar entre 0.593 y 1.547. Ustedes pueden verificar cada uno de los cálculos. Solamente tengan presente de que en el límite inferior se resta y en el límite superior se suma. Ahora, otro intervalo para la diferencia de medias, solo que ahora, aparte de ser desconocidas, deben ser diferentes ambas varianzas poblacionales. Entonces aquí tenemos, si la media y la varianza de dos muestras de tamaños N1 y N2, un intervalo de confianza cuando se desconocen las varianzas poblacionales incluye la distribución T-Student. Entonces, nada más que ahora, miren, la forma cambia. ¿Qué es lo que tenemos más trabajoso acá? Es el caso de encontrar los grados de libertad para la distribución T-Student, para el cual vamos a utilizar esta fórmula. El ejemplo. Con el objeto de medir si existen indicios de la contaminación microbiológica en los pozos de dos residenciales en la ciudad de Managua, se realizó un análisis por la técnica de filtro de membrana.
para la detección del grupo coliformes en agua potable, medido en miligramos por litro. Se sacaron 15 muestras en el pozo 1, aquí tenemos el tamaño de la primera muestra, y 12 en el pozo 2, este es el tamaño de la segunda muestra. Los 15 primeros tuvieron un contenido promedio de 3.84 X barra y una desviación estándar de la muestra de 3.07. En la segunda muestra el promedio fue de 1.84 miligramos por litro y una desviación estándar de 0.80 miligramos por litro. Encuentre un intervalo de confianza del 95% para la diferencia en los contenidos promedios reales de los pozos. Entonces aquí está la información que nos dan. Tenemos un nivel de significancia del 5%, pero necesitamos los grados de libertad de la distribución test-student, se calculan a partir de esta forma. El resultado es 16.3, pero los grados de libertad no son fraccionarios, por tanto tenemos que cerrarlo en 16 grados de libertad. La distribución test-student sería 2.120. Vamos a buscarlo, 0.005 entre 2, 0.025 con 16 grados de libertad, 0.025, pero ahora con 16 grados de libertad. Aquí intersectamos esta fila, 2.12 con 0.025. 2.12 y este es el valor que sustituimos en la distribución, 2.12. Por tanto, en el intervalo, la diferencia de las medias, el valor de la distribución, las varianzas entre tamaños de muestras correspondientes. Y eso nos deja que la diferencia entre la medición de infección microbacteriana en los pozos de agua está entre 0.2496 y 3.7503 miligramos por litro. Bien, hasta aquí llega esta clase, este tema. Entonces pueden comenzar a desarrollar los ejercicios correspondientes.